Tu carro se acelera cuando prendes el aire acondicionado, pues este es el caso de esta Chevrolet Tracker del año 2015. Las revoluciones estaban inestables, pero cuando se encendía el aire acondicionado, las revoluciones se elevaban en exceso. Además, nos comentaban que la temperatura estaba un poco elevada. Pregunta para ti, ¿crees tú que la temperatura elevada sea por la aceleración cuando se enciende el aire acondicionado? Observa que si volvemos a apagar el aire acondicionado, las revoluciones descienden. Entonces, ¿por dónde empezamos? Lo primero a observar son los testigos en el tablero. En este caso, el testigo del check engine estaba encendido. Encontramos un código con el sensor de temperatura del refrigerante del radiador. Entonces este código puede estar causando el problema de las revoluciones. Para más información, observamos datos en vivo y observamos que el sensor del refrigerante del motor está trabajando bien, pero el sensor del refrigerante del radiador tiene un valor anormal. Este es de menos 40 grados. Por antiguos casos, este valor suele presentarse cuando un sensor está desconectado o no vale. Nos tocó meternos bajo del carro para encontrar este sensor. Es este de aquí. Lo habían cortado y habían escondido el cable cortado. Estaba soldado, entonces tal vez a la manipulación se arrancó el otro cable. Ahí se observa el cable que estaba cortado. Ahora necesitamos comprobar que los valores que llegan al sensor estén sin ningún problema. Entonces nosotros probamos una idea. Como el sensor de temperatura funciona con una resistencia variable, colocamos una resistencia fija en el socket que al cambiar el valor de esta resistencia, la temperatura tiene que variar. Entonces todo bien, el valor en temperatura se muestra en 117 por el valor de la resistencia. Encendemos el carro y observa que las revoluciones han bajado a menos de 1000 en ralentí, a diferencia de cómo vino. Además nota que el testigo del check engine se apagó. Ahora encendemos el aire acondicionado. Las revoluciones se mantienen. Pero el trabajo aún no termina. No vamos a dejar una resistencia en el socket y entregar el carro así. Entonces, como opción más recomendable tenemos comprar un nuevo sensor y ponerlo. Un sensor así soldado sin socket y peor sin un cable, lo mejor es reemplazarlo. Ojo, no estoy diciendo que no se puede hacer. En caso de valer el sensor, tratar de arreglar, soldar, etc. Para el cliente no es recomendable. Al poner uno nuevo se evita venir al taller por algún cable suelto por la soldadura, etc. Si se está en posibilidad de cambiarle, se debería cambiar. Para nuestra mala suerte el sensor no lo teníamos en nuestro almacén y fuimos a buscar y no había, o era bajo pedido porque tenían pero en Quito. El dueño necesitaba el carro y entonces como última opción sacamos el sensor y lo probamos con una pistola de calor y un multímetro. Notas, después de soldar el cable que le faltaba y cubrirlo con termocontraible para proteger la soldadura. Entonces para resumir probamos el sensor y este sí valía. Al calentarlo la resistencia de este bajaba. Entonces de momento hicimos una conexión con los cables al socket, con unos terminales para que encajen en el socket, sin cortar, sin soldar. Todo esto para que cuando haya disponibilidad del sensor cambiarlo. Una vez que comprobamos datos en el escáner, forramos los cables para evitar que topen con cualquier cosa. Una vez hecho eso, ¿recuerdan que teníamos un problema de temperatura? Pues comenzamos a revisar y probar algunos elementos del sistema de refrigeración e hicimos pruebas en el escáner con los ventiladores y encontramos que el ventilador de alta no se encendía. Entonces activo el ventilador de baja y este se activa. Probamos el ventilador de alta y este no enciende. Entonces comenzamos a revisar los fusibles y los relays que funcionan con las velocidades del ventilador. Encontramos la posición de los relays y fusibles por medio de la misma tapa que los cubre. Encontramos el problema, este fusible está quemado, no hacía falta medir continuidad porque se ve a simple vista que está roto. En tu carro, si observas en la tapa que cubre los fusibles y relays, puedes encontrar que hay fusibles sin uso. Estos tienen el fin de servir de repuesto por ejemplo, el fusible que se dañó es de 40 amperios. Revisando la tapa, encontramos que hay un fusible sin uso, del mismo amperaje. Entonces utilizamos este, y nos evitamos el gasto al cliente y ahorramos tiempo. Ahora sí probamos el ventilador de alta y este enciende. Se me olvidó grabar cuando no tenía valores en alta, pero para el ventilador en alta y baja hay 12 voltios que se van a mostrar solo cuando la baja o la alta del ventilador se encienda. Para que se entienda esto de alta y baja es solo la velocidad del ventilador, y en alta no funcionaba. Una vez todo corregido, fuimos a probar observando todas las temperaturas del refrigerante, los ventiladores ahora encienden y el carro está estable. Gracias por ver.